Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. La porción que estudiaremos el día de hoy, algunos escritores la definen como el corazón del ministerio del apóstol Pablo, precisamente porque enfatiza la gracia suficiente y el poder en la debilidad, lo cual son características que deben definir a todo ministerio y a todo creyente. Lamentablemente, son características que no definen a muchos ministerios en la actualidad, y aunque hablemos mucho de gracia y aunque hablemos mucho de la dependencia de Dios, tristemente muchos ministerios se basan en lo que ellos pueden producir, en lo que ellos pueden hacer, porque la verdad es de que hablamos mucho de gracia y nos encanta, claro que nos agrada hablar de gracia, pero nos sacia la idea de cómo fortalecer el yo, de cómo incluso en el avance del ministerio podemos decir que yo lo he hecho desde que yo estoy aquí. Hay algo que no nos permite ir más allá del yo porque pensamos que somos indispensables para la obra de Dios. En esta semana escuché un programa de radio donde la persona que estaba de invitada es un conferencista a nivel internacional que Dios lo ha estado llamando al ministerio y ahorita en la actualidad está pastoreando una iglesia. Y él mencionaba, el hermano Heriberto Fernández, él mencionaba que él definiría su iglesia como una iglesia orgánica, una iglesia que no necesita fertilizantes, que no necesita añadir de más cosas para que la iglesia necesite avanzar. Y si ponemos con el ejemplo como una planta, ¿qué es lo que necesita la planta para crecer? Necesita agua, necesita buena tierra y necesita una iluminación solar adecuada, cuestiones naturales. Y aquí es donde nos preguntaríamos, ¿qué necesita la iglesia para crecer? ¿Necesitaría programas especiales? ¿Necesitaría una organización especial más allá de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el discipulado, de lo que es el evangelio? ¿Qué necesita? Eso nos lleva a plantearnos a una pregunta muy importante, base para cualquier ministerio. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Y si somos demasiado simples en la respuesta, llegaríamos a la conclusión de que la iglesia necesita la gracia de Dios y necesita el poder de Dios. Y en esta porción Pablo termina la defensa de su ministerio, donde Pablo ha redactado desde el capítulo 10 y ahora va a cerrar con una dependencia total a Dios. ¿Qué es lo que necesita Pablo? Depender de Dios. Hasta ahorita ha reforzado su apostolado, que como su llamado fue directamente por Jesús, cómo tuvo una relación directa con los apóstoles, su arduo trabajo, que parte esencial de su ministerio era la carga que tenía por las iglesias, pero en el caso de hoy veremos algo muy diferente en relación al trabajo o a carga o algo que el hombre mismo puede producir o hacer. Ahora hablaremos de cómo Pablo habla de su debilidad y cómo esta debilidad resalta la gracia y el poder de Dios. Si hay algo que a todos nos preocupa, son nuestras debilidades, son nuestras deficiencias o cómo se les denomina en la actualidad en muchos negocios o en muchas empresas, nuestras áreas de oportunidad. Y obviamente para muchos de nosotros es común que esas áreas, esas debilidades, esas deficiencias nos avergüencen porque nos demuestran o manifiestan nuestra vulnerabilidad. Y claramente, ¿quién va a ver sus defectos físicos, sus debilidades de carácter, sus carencias emocionales? ¿Quién los va a ver como algo bueno? Podemos a lo mejor hacer comentarios graciosos en relación a una deficiencia, pero muchas veces es incluso hasta nuestra manera de verlo con cierto positivismo para que no nos afecte porque nosotros sabemos que son debilidades. Pero aquí en este caso debemos de tener claro algo, que Dios en su soberanía las ha permitido y estas debilidades, estas deficiencias, estas limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, forman parte importante de nuestra vida, pero también forman parte importante de nuestro ministerio. ¿Qué ministro no tiene debilidades? ¿Qué ministro no tiene carencias? ¿Qué ministro no tiene aspectos de carácter que debe de trabajar? Cuestiones que incluso hasta en nuestro pasado nos han afectado. ¿Quiénes de nosotros no tenemos? Y no solamente hablando de ministro, en el caso de Pablo o de los apóstoles que estaban difamando el ministerio del apóstol Pablo. Hablando de ministro, como en cada uno de nosotros como creyentes. Y eso nos conduce a entender que la gracia de Dios fue la única esperanza para Pablo,
porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de Pablo. ¿Y qué es lo que quiere, qué es lo que nos hace ver Pablo? Que cuando nuestras limitaciones están presentes, que es siempre, es donde se manifiesta el poder de Dios. Si nuestras debilidades siempre se manifiestan, eso quiere decir de que el poder de Dios siempre debe de estar latente. Recordemos que la vida cristiana está llena de paradojas. La palabra de Dios nos habla de que para ganar la vida hay que perderla. La misma palabra de Dios nos habla de que para ser enaltecidos hay que humillarnos y en este caso, para que el poder de Dios se manifieste, nuestras debilidades tienen un papel importante. Algo que no nos gusta o algo que no forma parte de muchos ministerios o lo principal en muchos de los ministerios, porque muchas veces nos enfocamos al yo he hecho, a lo que yo puedo producir, a mi mucho trabajo, pero ¿quién de nosotros hemos dicho que la iglesia ha avanzado? Porque nosotros somos débiles y porque nosotros no podemos. Para muchos de nosotros las debilidades no forman algo importante, una parte importante en nosotros. Y es donde Pablo hace ver esta gran diferencia entre su ministerio, entre él como apóstol de Jesucristo y aquellos grandes super pseudo apóstoles. Recordemos que también cuando Pablo habla de las cicatrices, habla de su arduo trabajo, Pablo se jacta o menciona de todo lo que ha hecho. Y ahorita más adelante vamos a explicar a qué tiene que ver, o por qué menciona la cuestión de jactarse o incluso por qué presumir. Y en este capítulo continúa con algo aún más serio o que para muchos sería, como en la actualidad, una señal de espiritualidad. ¿Cómo definiríamos nosotros la espiritualidad ahorita? Para nosotros, cuál sería un parámetro para poder decir que una persona es espiritual? Las manifestaciones místicas, las manifestaciones de los dones que Pablo ya ha mencionado anteriormente en la primera carta a los Corintios, ¿cuáles? Y en este primer punto, en los versículos del 1 al 6, Pablo presenta una razón para jactarse. Y dice así estos versículos: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diré la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué curioso que Pablo aquí sí nos presenta una razón para jactarse, para presumir. Incluso en el mundo evangélico actual o en la sociedad evangélica o en los diferentes círculos evangélicos, los sueños, las visiones que una persona puede decir que tiene, para muchos es una razón para asombrarse. Cuando una persona dice, leí la Biblia en este pasaje, pues a muchos de nosotros nos puede decir, pues que pues, yo también lo puedo leer. Pero cuando otra persona llega y nos dice que Dios le dijo algo por medio de un sueño, o que tuvo un sueño y Dios le dijo algo, muchos se asombran. O sea, y dicen, yo tuve un sueño, pues sí, pues yo a veces ahorita vengo también con un sueño tremendo, pero no se asombran de ese sueño, sino de las visiones que las personas tienen. En este caso, Pablo, después de su trabajo, después de enfatizar que es llamado por Jesús, que eran cosas que esos pseudoapóstoles no tenían, de que no habían convivido con los apóstoles, del sufrimiento que había soportado, de la carga que tenía por las iglesias, ninguna de esas características definía a esos super pseudoapóstoles, ninguna. Ellos no fueron llamados por Jesús directamente, no convivieron con los apóstoles, no sufrieron como Pablo sufrió. La carga de ellos no era una carga ministerial de la santidad de la iglesia. Y luego todavía, aparte de que ellos no hicieron eso, Pablo desbloquea otro nivel más, hablando de una experiencia sumamente personal que tuvo en relación a visiones y revelaciones. Algo que había pasado 14 años antes, pero también es algo demasiado curioso.
14 años antes. Es decir, Pablo no dijo, la semana pasada me sucedió, me sucede cada 15 días, cada mes me pasa que tengo este tipo de visiones y revelaciones. No, dice 14 años antes. Algo nuevo posiblemente para los corintios o para las iglesias con las que Pablo había convivido. Y al igual que hoy, los apóstoles que habían llegado a Corinto, que recuerde, si decimos apóstol significa peligro, ellos afirmaban haber tenido visiones y presentaban a la iglesia esas visiones como si fuera un tipo de currículum ministerial. Miren, yo soy súper espiritual, yo soy un súper apóstol porque yo tengo visiones y ustedes no. Qué curioso que Pablo no está presumiendo y no está hablando de una visión que tiene recurrentemente, así como en la actualidad, que muchos, no, es que yo veo a Chihuahua como un gigante dormido, o muchísimas otro tipo de visiones. No, Pablo dice de algo de hace 14 años. Incluso muchos de nosotros pudiéramos decir que si algo que nos pasó hace 14 años no lo veríamos demasiado vigente. Pero en este caso, Pablo hace lo mismo porque fue una visión sumamente especial. En este caso, con la intención de comprobar todo lo contrario. Es decir, Pablo no está demostrando por medio de esta visión que es muy espiritual, porque esta es la introducción de lo que Pablo va a mencionar a continuación de su debilidad. A Pablo también le ha pasado, pero esto no es una señal de espiritualidad. Algunos mencionan que la unción, de que cuando una persona toca a otra y se tira o se cae, no, miren, esta es una señal de superunción, de que esta persona tiene el poder de Dios. A mí me inquieta, de hecho me incomoda demasiado porque muchos hablan de sus visiones y no hablan de lo que la palabra de Dios dice. Muchos pseudoapóstoles, cantantes cristianos me tocó experimentar de manera directa porque organizamos en el trabajo un concierto con un cantante cristiano en el que en todo el concierto únicamente estuvo paseando la Biblia sin abrirla. Es más, podemos decir que hasta a lo mejor ni siquiera la Biblia era. Nunca la abrió, no, cantó al momento de decir, invitar a la gente a hacer la oración de fe, como muchos creen que por medio de una oración podemos ser salvos. Él hasta dijo, si después de repetir esta oración no eres salvo, ya te voy a devolver tu dinero. Pues sí, pues en el infierno ya para qué le sirve el dinero a la gente, te devuelvo el dinero del boleto. Otro de los pseudoapóstoles ahora en la actualidad, el mentado Cash Luna, en una vez que también, no lo digo así como que con mucho orgullo, que me tocó escucharlo, menciona que él muchas veces si tiene una taza de café y la persona toca la taza de café sin necesariamente tocarlo a él, la persona se desmaya de tanta unción y de tanto poder. Y mi lógica sería, pues entonces Jesús aquí mientras estaba en tierra no podía haber tocado a nadie. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuánto poder no tenía Jesús como hijo de Dios? Poder infinito, poder ilimitado, el poder de la creación. Y imagínense, oye, padre, pues no puedo sanar a nadie. ¿Por qué? Porque es que traigo tanto poder que cuando voy caminando todo mundo se cae. Todo el mundo entra en un éxtasis, todo mundo se desmaya. Señor, pues es que tengo tanta espiritualidad, Padre, que no puedo sanar con nadie, porque no puedo platicar con nadie, porque apenas me acerco, si el Cash Luna se acerca a un metro y se desmayan, pues imagínese el radio de Jesús, un kilómetro y todo mundo desmayado hasta que Jesús se va, pueden despertar porque es cuando se va ese poder espiritual. No, la verdad es de que si utilizamos esa misma lógica con toda la espiritualidad de Jesús, eso es una ridiculez. Ese tipo de manifestaciones místicas no son una señal de espiritualidad. Y aquí es lo que Pablo precisamente quiere hacer ver, que no tenemos que basarnos en esas cuestiones para pensar que alguien puede ser un superapóstol, sino todo lo contrario, la debilidad, porque nuestra debilidad nos va a hacer depender de Dios. Pablo menciona la palabra visiones y se refiere al utilizar esta palabra a una experiencia visual que pudiera involucrar incluso hasta una interacción o una comunicación con la persona que se está manifestando en la visión. Hechos 16, capítulo 16, versículos del 9 al 10 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Una interacción, una persona que vio, que se le manifestó, le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Entonces, esto es lo que manejamos nosotros como una visión. Cuando Pablo dice, porque utiliza la palabra también revelaciones, se refiere a algo que descubrió sin que necesariamente haya sido una visión. Es decir, no todas las visiones revelan, no todas las visiones revelan algo y no todas las revelaciones vienen por medio de una visión. Lo que vamos a ver en el versículo 9 fue una revelación que Pablo tuvo, pero no llegó por medio de una visión. Cuando él entiende que se debe bastar en la gracia, bástate mi gracia, que, que Dios le dice eso, Pablo no está diciendo, eso me llegó por medio de una visión, no, fue una revelación que no implicó algo que vio, pero está mencionando aquí los dos puntos. Porque una visión, y nuevamente lo vuelvo a mencionar, porque una visión no es un símbolo de espiritualidad. Pues porque aquí con la acción Pablo está teniendo demasiado cuidado para hablar de esta experiencia. Primero que nada, Pablo lo está haciendo en tercera persona. Pablo no está diciendo yo, porque Pablo no quiere que las otras personas se fijen en él de esta manera como que, wow, Pablo es súper espiritual porque tuvo visiones. No, Pablo ha hablado de su trabajo, Pablo ha hablado de lo que ha sufrido, sí, de lo que ha hecho, de su carga por las iglesias. Y en este caso ni siquiera Pablo lo está mencionando como algo en su rol principal. Y aunque está hablando de sí mismo, él no quiere tomar el papel principal. Nos habla de una experiencia en el tercer cielo, que también la vamos a explicar ahorita, qué significa en sí esto del tercer cielo. Y luego todavía considerando la fecha, porque menciona hace 14 años, según a los Corintios escribió entre el 55 y el 56. 14 años antes, estamos hablando, pues alrededor del 42, 43 después de Cristo, que esto posiblemente fue durante el tiempo que estuvo en Antioquía con Bernabé. ¿Por qué no es una señal de espiritualidad? Porque en ese momento Pablo incluso era hasta un aprendiz. En este momento todavía se identificaba como Saulo. Nosotros podemos ver que en ese momento era Bernabé y Saulo. Y conforme vamos viendo en el libro de los Hechos, ya después viene Pablo y Bernabé. Si esto hubiera sido una señal de espiritualidad, bueno, pues también los discípulos hubieran tenido este tipo de visiones y revelaciones. Este tipo de visiones y revelaciones hubieran sido ya en este punto del ministerio, donde Pablo ya tiene un currículum tremendo, no cuando Pablo estaba iniciando, mucho tiempo antes de su primer viaje misionero con Bernabé, hace 14 años. Y aunque obviamente no tenemos algo que nos aclare en el libro de los hechos de esta visión, pues por lo que menciona Pablo, de los 14 años antes, viendo la escritura, el tiempo de escritura, de cuando fue la segunda carta a los Corintios, es lo que podemos nosotros deducir. Hace 14 años, Pablo no era el apóstol que es en este momento que está escribiendo la segunda carta a los Corintios. Por eso tampoco descartamos que esto sea, también descartamos, perdón, que esto sea una señal de espiritualidad. El tercer cielo. ¿A dónde fue Pablo? A escuchar que le canten Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. No, no era eso, porque no se está refiriendo a ese grupo. Y les diría, no vamos a hablar de celología por dos razones. Primero, porque el número de cielos no es algo que se especifique en el Antiguo Testamento. Y segundo, porque la cielología no existe, ¿verdad? Esta palabra no existe. Y era una creencia popular en ese entonces con referencias no bíblicas, ojo, lo aclaro, no bíblicas, que se creía que en ese tiempo había 7 cielos o incluso hasta más. Pero basado en la cultura judía, nosotros podemos resaltar que había un concepto de 3 cielos. El primero era el cielo que nosotros conocemos como la atmósfera. Nos salimos y lo que está pintado de azul, el cielo, cuando nosotros nos referimos al cielo. Sí, el segundo era el cielo que se refiere como al espacio o al firmamento, donde se encuentran las estrellas, el espacio. Y el tercer cielo se mencionaba como un cielo espiritual, algo mucho más allá que trasciende al cielo, al primer cielo, que es que es lo que nosotros realmente conocemos como cielo, y que trasciende incluso hasta el espacio exterior, que era donde se encontraba la presencia de Dios. Nosotros sabemos de que la presencia de Dios se encuentra aquí mismo está Dios, pero haciendo esta referencia al lugar donde Dios habita,
y donde Dios mora. Al hablar de visión, no deja claro si Pablo fue llevado a otro lugar, si tuvo una experiencia fuera del cuerpo, porque lo que incluso Pablo dice, no sé. ¿Qué fue? No sé, tuve una visión. ¿Y qué fue, Pablo? No sé. Y tuve una revelación donde Dios me llevó al paraíso. ¿Y qué fue esa visión? ¿Qué te dijo? Tampoco sé. Pablo estaba seguro de haber estado en la presencia de Dios, experimentó cosas que nunca pudo expresar en palabras y lo más curioso, lo más intrigante de todo esto es de que no dice nada de lo que vio y escuchó. Esto también es una gran diferencia en la actualidad. Hace tiempo me pasaron un video, por favor no los busque, por favor no lo haga, o le aconsejo que no, porque de hecho nomás es puro, hasta puro morbo de una persona que había ido al cielo, que murió durante 3 días o quién sabe cuánto tiempo, que se murió y que Dios lo llevó al cielo y luego que lo llevó al infierno y que estaba el Espíritu Santo y luego que Jesús, separando la Trinidad. Yo desde ahí dije, pues esto no está así tan cierto, porque como que está separando de esta manera la Trinidad. Y luego que en el infierno que los demonios bailaban como Michael Jackson y quién sabe qué tantas más cosas. Yo decía, pues bueno, pues si hubiera sido una persona de Monterrey, pues los demonios a lo mejor hubieran bailado como el piporro en la canción del taconazo. Y un sinfín de mentiras que bíblicamente no concordaban. Y muchos diciendo, es que espiritual ese video. No, no tiene nada de espiritual. No tiene nada de espiritual. Ellos presumiendo, y lo contrario aquí a Pablo, hace 14 años, no es algo recurrente, hace 14 años pasó esto, sucedió esto. ¿Y qué pasó, Pablo? ¿Qué te dijo Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el cielo? No te voy a decir. No, no es el caso. Ese tipo de experiencia en la actualidad causan jactancia, presunción, y se buscan formas místicas de impresionar a otros con esa supuesta espiritualidad. La verdad es que no es señal de espiritualidad, es señal a lo mejor de que sí cenó mucho o de que tiene pesadillas, pero una señal de espiritualidad no lo es. Cuando habla de paraíso, que es a donde estuvo, se refiere a un jardín de un palacio real, donde el rey invitaba a sus súbditos a pasear con él o donde se hacían honores o reconocimientos especiales a gente importante. Es como si como si Dios le hubiera dicho a Pablo, vente Pablo, vente, vamos a pasear a mi jardín. Y si la gente le pregunta, oye Pablo, ¿y cómo es el jardín de Dios? No, no sé, no te voy a decir. ¿Y cómo fue que te llevaron allá? Pues es que tampoco lo sé. Oiga, tenía todo para poder presumir cierta espiritualidad y no lo usó, y no lo usó a favor de él. Pablo está mencionando que Dios mismo lo invitó a un lugar así, a caminar con él, a platicar con él, y luego, ¿y Pablo qué te dijo? No les voy a decir. No habla de más sobre esa experiencia. Un contraste total entre los apóstoles que se jactan por esas supuestas experiencias espirituales como sueños y visiones. Una invitación, si alguien dice eso, hermano, no lo tomemos eso como, wow, el supercristiano. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios ahorita la tenemos en la palabra de Dios. Ya tenemos la revelación de Dios, tenemos la palabra de Dios. Por eso es un contraste tremendo. Incluso esa es la introducción que Pablo está hablando para jactarse de otras cosas que nosotros no nos vamos a jactar o que no hemos pensado en tenerlas como experiencias espirituales. Pero aún cuando en esos grupos evangélicos, porque yo no conozco ahorita un grupo evangélico en el que la enfermedad o la debilidad sea algo bueno, pues no, porque incluso hasta oramos oramos por alguien cuando estamos enfermos. Pero, ¿qué nos dice este grupo de la pseudofilosofía de la prosperidad? De que cuando una persona está enferma, una persona está débil, es símbolo de ausencia de Dios. No, aquí Pablo nos va a hacer todo lo contrario. Nuestras debilidades son una excelente oportunidad para depender de Dios. Por eso es un contraste impresionante entre esas experiencias espirituales y la supuesta madurez espiritual de muchos. Pablo tenía una experiencia de la que podía presumir y usarla a favor para impresionar a las personas, pero decide no usarla. Había estado en la presencia de Dios, pero no necesitaba demostrar exponiéndola. Pablo tenía trabajo que demostraba. Pablo tenía ese carácter renovado, cambiado por Dios, que demostraba eso. Un sufrimiento por la iglesia y un interés en la santidad de la iglesia.
Mientras los falsos apóstoles hablaban de sus experiencias espirituales para exaltarse, Pablo ni siquiera las comenta con la intención de permanecer humilde. Por tanto, la espiritualidad no la podemos medir por ese tipo de manifestaciones místicas o espirituales. Pablo nos enseñará que la espiritualidad consiste en entender que esas experiencias que vivimos nos llevan a depender de Él y darle la gloria. Pablo pudo haber presumido de haber estado en el paraíso, en el jardín de Dios, en el tercer cielo. En cambio, esto es solo la introducción para hablar del siguiente punto, porque estaba preparando el camino para presumir sobre sus debilidades. Presumir sus debilidades, oiga, ¿quién hace eso? Porque en el reino de Dios, aquello que el mundo considera grandeza, muchas veces no es lo que Dios considera grandeza. Y nosotros lo podemos ver en relación a la congregación, en relación a la iglesia. Muchas personas siempre preguntan, ¿y cuántas personas tienen su iglesia? ¿Y cuántos son en su iglesia? Y cuando muchos podemos decir, no, pues no, la verdad es de que no somos, la verdad es que no somos muchos, somos pocos y tenemos un compañerismo entre nosotros tremendo que donde se manifiesta el amor, donde hemos manifestado la gracia de Dios, pero cuando mucha gente dice, somos pocos, así como que, porque para muchos grandeza significa mucho, éxito. Oiga, pastor, entonces usted a cuántos les predica, no, pues les predico a pocos todos los domingos. ¿Por qué tomar los parámetros seculares de éxito y meterlos a la iglesia? Para lo que el mundo considera grandeza, no es lo que Dios lo considera, porque Pablo aquí va a hablar ahora de sus debilidades. En los versículos del 7 al 10 es lo que Pablo menciona, sus debilidades para hablar de la gracia y el poder de Dios en el ministerio. ¿Por qué nuestras debilidades son importantes? Porque nuestras debilidades no nos van a conducir a hablar de nosotros. Mira, tengo esto y tengo lo otro y tengo aquí y tengo allá y no puedo con esto y no puedo con esto y no puedo con lo otro. Qué padre. O sea, ¿qué resalta eso? Pues sí, de que somos unos inútiles. Y la verdad es de que sí somos unos inútiles. Siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de haber hecho únicamente eso hicimos. ¿Por qué se manifiesta Dios? Por nuestra debilidad. Es donde vemos la gracia y el poder de Dios en el ministerio. Versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Híjole, oiga, qué tremendo, qué tremendo. O sea, aquí Pablo no está diciendo nada glorioso, nada bueno de él. De hecho, podemos entonces, basado en esta porción, decir que el poder es una debilidad que todo ser humano puede tener en el ministerio. No hay nada más peligroso en el ministerio que el poder y la autosuficiencia. Incluso hay una frase que dice, si quieres conocer cómo es verdaderamente una persona, dale poder o dale autoridad. Mucha gente dice, es que el poder cambia a las personas. No, el poder no cambia a las personas, el poder demuestra quiénes son en realidad. El poder demuestra si son humildes, si hay un interés genuino en las personas, cuáles son las verdaderas intenciones de él. Y en el ministerio, obviamente, nos hace ver que el pastor o el líder puede manifestar cierto poder o puede expresar sus fortalezas, presunción de bienes, orgullo relacionados con el éxito. Y para muchos, wow, mira, este pastor cómo ha sido bendecido. Pero al contrario, mira, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, se la mantiene enfermo, se la mantiene pobre, se la mantiene así, en la calle de la amargura. Es que ese pastor no tiene el poder de Dios, hermano. Según lo que nos está diciendo Pablo, es lo contrario. Este hermano que manifiesta debilidades, carencias, lo más seguro es que este hermano dependa más de Dios que el otro hermano que está expresando o demostrando sus bienes, su orgullo y su éxito.
Hace unas semanas en un grupo de WhatsApp que tengo con Abdiel y con Ever, ustedes los conocen. El grupo, de hecho, hablamos de todo, como hablamos de teología y de cosas graciosas, pues se llama Teolorrisa, pero Abdiel nos manda una foto de un cuate que predicador, que predica de la prosperidad, sonriendo y nos manda la foto de él diciendo, tengan buen día, cositas, o algo así. Y Eber responde, positivismo al mil, varón de Dios, que nunca veremos derrotado. Entonces ya después de esto, siguiendo el mismo cotorreo y aumentándole, yo le pongo, he aquí un varón mata gigantes, movedor de montañas, Biblia de pastadura, pecho en pelo de Saúl, comedor de langostas, espada pegada a la mano, hacedor de manquetas, unción al cielo, bendecido, prosperado, etcétera. Otro tipo de, algunas otras cosas, más. Hermano, no somos eso. No somos eso. ¿Qué somos? Somos hombres débiles, dependientes, que si no estamos con Dios estamos desesperanzados. Somos hombres débiles en manos de un Dios poderoso y misericordioso que en su gracia nos usa. Eso somos. Y no porque esté viviendo la situación demasiado perdida. No, hermano, es porque tengo que reconocer mis limitaciones y tengo que reconocer mis debilidades. El hecho de que Pablo se gloriara es por quienes se encuentran incluso en ese momento desviados, porque está mencionando esa experiencia, o creyentes inmaduros que, y que Pablo lo hace para que ellos puedan confiar incluso en sus enseñanzas. Por eso Pablo cuando comienza el capítulo dice, me conviene gloriarme para poder expresar y explicar esto que incluso yo les voy a decir a continuación, era para demostrar esa autoridad en sus enseñanzas. O sea, ahorita invito a un hermano a predicar, ustedes confiarán en mi criterio para que alguien venga a compartir. Ustedes sabrían que si invito a alguien a compartir, yo ya he escuchado su teología, ya he convivido con él, yo sé que es que va a ser una persona bíblica. Ustedes que me conocen ya lo saben, o sea, pueden confiar en mí, incluso si les recomiendo un libro o alguna predicación. Pero habrá personas que van a cuestionarme o que me van a preguntar, ¿y ese qué, pastor? ¿De dónde lo sacó? Y yo, la verdad, yo nunca les voy a responder a ustedes, ¿sabe qué? Sométase a mi autoridad, ¿qué? No confía en mí. No, para nada. Yo me daría el tiempo de hablar con el hermano, de hablar con usted y de decirle, ¿sabe qué? Mire, es que el hermano que viene a compartir es un hermano que ha sido mucha bendición, tiene tanto tiempo pastoreando su congregación, tiene tanto tiempo de pastor, tiene estos estudios, estudió en tal seminario, etcétera. Porque sé que usted puede o alguien puede ser incrédulo respecto a la invitación, que usted no lo conoce a él y usted no lo conoce, no me conoce a mí. Eso no es una señal de inmadurez ni de incredulidad, simplemente le puede dar a usted más seguridad. Puede ser que sí sea señal de inmadurez e incredulidad, y usted o esa persona necesita seguridad y lo voy a hacer, lo voy a explicar. Es como cuando a mí me invitan a compartir, a dar una conferencia o una clase o algo, me piden mi currículum, no me gusta y muchas veces incluso hasta lo doy limitado porque no se trata de eso, pero es bueno saber, para muchas personas, saber en qué manos están. Es lo que está haciendo Pablo, no es una cuestión de presunción, no es una cuestión de jactancia, es que va a haber personas incrédulas o va a haber personas inmaduras o va a haber personas que no conocen que necesitan esa seguridad. Y es la razón por la que Pablo previamente ha hablado de su arduo trabajo, de su carga por la iglesia, de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado en su vida para poder enfatizar que él sigue en el ministerio y que él es alguien con convicción para seguir en el ministerio. Esos super pseudosiervos, tanto en ese tiempo como en la actualidad, predican un evangelio de autoglorificación que exalta el ego, las emociones, el poder humano, el éxito material, sin mencionar que el evangelio implica perder para ganar, dar para tener, humillarse para ser enaltecido e incluso menguar para tener plenitud y para tener santidad. No mencionan eso. Mencionan tienes que dar, pero no tienes que darte, que es diferente. El Evangelio de la Cruz es un evangelio en el que enfatiza que nosotros no podemos producir nada. No podemos producir nada. Todo lo que se produce es por Cristo. Usted no puede producir santidad. Somos pecadores
que necesitamos que un Dios santo venga y nos dé de su carácter y nos dé de su poder para poder reflejar su fruto y para poder ser santos. No podemos producir santidad, no podemos producir gracia, no podemos producir el fruto del Espíritu, no podemos producir el poder de Dios. De hecho, ni Satanás por eso se disfraza de ángel de luz. Hace ver algo similar al poder, pero que no es poder. Nosotros estamos tan limitados que no podemos producir nada para que la obra de Dios se realice. Qué glorioso es eso, oiga. No podemos producir nada para que la obra de Dios se realice. Por eso la teología cristiana verdadera predica la cruz y los hijos de Dios compartimos los sufrimientos de Cristo, porque Dios va a hacer algo con quien se niega a sí mismo, con quien niega el yo, con quien está dispuesto a sufrir, con quien se humilla. Por eso esas personas que se niegan al yo, esos creyentes que se niegan al yo, esos creyentes que están dispuestos a sufrir, que se humillan delante de Cristo, esos van a ser los ministerios eficaces y duraderos, más que cualquier ministerio reconocido por el éxito y el poder. Y algo maravilloso es que esos hermanos que se han humillado y que usted puede decir son pocos o son muchos, esos hermanos incluso son hasta accesibles. La verdad es de que es difícil platicar con estos pastores o pseudoapóstoles que presumen de su éxito y poder, son inaccesibles. Tiene uno que hacer cita dentro de 3 años para ver si le toca hablar con uno y eso para que nomás le digan, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cuánto dinero tienes? Casi, para que se los hablen a uno. Pero conocemos siervos que no tienen iglesias grandes, hermanos que han sufrido, que son accesibles y que es un deleite platicar con ellos. Es una gran diferencia y es lo que Pablo aquí está marcando. La palabra que utiliza, y ahora sí entrando al punto principal, a lo crucial aquí en el pasaje, Pablo utiliza la palabra aguijón. Pablo dice que se le ha dado un aguijón y se refiere a esta palabra aguijón, se refiere a un objeto puntiagudo, pero fíjese, se me ha dado un aguijón. No, hombre, señor, pues mejor dame otra cosa. Mejor dame dones, mejor dame talento, ¿verdad? Pues mejor dame dinero, pues mejor nadotas y lo único que me vas a dar es este aguijón, es este objeto puntiagudo. Pero ese objeto puntiagudo no es el objeto en sí, sino lo que el objeto produce. Por lo tanto, Pablo está hablando de un propósito. Este objeto tiene un propósito. Y con esto podemos entender que lo que Dios nos da y lo que Dios permite en nuestra vida no se enfoca en el momento, no se enfoca en el objeto, no se enfoca en la circunstancia, en el regalo, sino en lo que este objeto, circunstancia, puede provocar y quiere que provoque en nosotros. Es aquello que nos acontece que Dios quiere que provoque algo en nuestras vidas para cumplir su propósito. Aquí lo enfatizo, no dice que Pablo lo deseó, no dice que Pablo lo pidió, pero sí nos dice que Pablo lo aceptó, no por lo que es, sino por lo que produce. Y sí, algunos dicen que literalmente fue un objeto puntiagudo con el que a Pablo lo picaron y le dieron y que provocó una herida, que fue una estaca que le provocó una herida y con la cual viajaba siempre herido, siendo burla de los pseudoapóstoles. Pero no, la verdad es de que sinceramente no lo podemos tomar como algo así literal. No, Pablo no está hablando de una manera, en aguijón en cuanto a algo literal, pues sino Pablo era disfrazado de pistachón, ¿verdad? De abejita o de ese mono. Algunos se inclinan a alguna limitación física o una enfermedad. ¿Por qué Pablo está hablando en sentido figurado? ¿Por qué está hablando en sentido figurado? Porque también no podemos decir que Satanás vino y le dio sus cachetadas. Tampoco es literal eso. Una limitación física, una enfermedad, alguna tentación con la que Pablo luchaba y podemos decir que caía ocasionalmente o incluso alguna circunstancia adversa, posiblemente un recuerdo vergonzoso, cosas que sabemos que Dios ya perdonó, pero que de todas maneras ahí están. Y aquí es donde podemos preguntar, hermano, ¿usted tiene alguna limitación física? Todos podemos decir que sí. ¿Alguno de usted tiene una tentación con la que lucha? Ojo, no estoy diciendo pecado, tentación con la que lucha. ¿Algún recuerdo vergonzoso que usted sabe que Dios ya perdonó, pero es vergonzoso y no lo vamos a andar diciendo a todo el mundo porque aunque podamos decir de nuestro testimonio, es algo que no nos da orgullo.
Qué bueno que podemos decir que Dios nos perdonó, pero hay cosas que no nos enorgullecen de nosotros. Puede ser que haya sido eso. Y ese aguijón, o la esposa, ¿verdad? Que así le decía de cariño, mi aguijonadita, no se crea. Sabemos que pudo haber sido eso. ¿Qué hacía ese aguijón? Pablo dice, era un mensajero de Satanás. Y con esto entendemos que ese aguijón nunca fue agradable y nunca fue motivo de jactancia. Hermano, hay cosas que no son motivo para presumir. Hay cosas que no, que por las cuales no podemos decir que es algo bueno. Situaciones que nos han pasado, ya sea a nosotros o a familiares, accidentes, no sé, que no son agradables, que no son motivo de jactancia, que incluso hasta los recordamos y nos agüitan. Y Pablo veía esto como ese recordatorio constante de Satanás. Y es lo que hace Satanás. Primero nos va a decir que cuando, de las dos, bueno, de las muchas formas, pero dos de las que también obra, es de que antes de cometer algo, algún pecado o alguna mala decisión, usted piense en algo, no sé, Satanás nos dice, hazlo, todo el mundo lo hace, hasta el pastor lo hace, que el pastor es bien espiritual y tiene sueños, ¿verdad? Hasta el pastor, cualquier líder lo puede hacer. Y sí es cierto, y va usted y lo hace, se roba el cambio de las tortillas y la forma en la que obra Satanás después. Y así lo hiciste. Y eres hijo de Dios. Y ahora nos voltea la tortilla. No todo el mundo lo hace. Lo hiciste tú, eres bien pecador. Y luego todavía, a pesar de eso, todavía vas a ir delante de Dios a pedirle perdón. Hermano, hay cosas que nos avergüenzan, que uno en ocasiones hasta se puede cuestionar, ¿seré salvo? ¿Seré salvo haciendo eso? ¿Seré salvo pensando eso? ¿Qué estaba pasando por mi mente cuando hice eso, hermano? Ninguno de nosotros puede decir que no tiene o que no ha tenido ese tipo de recuerdos. Y Pablo llevaba ante Dios aquellos recordatorios de Satanás que le hacían ver su insuficiencia para ejercer su ministerio. Muchas veces es la voz del chamuco diciéndonos lo insuficiente, limitados, mediocres que somos, hermano. Eso es lo que hace él. Eso no hacía que Pablo se esforzara para trabajar más, porque Pablo no tenía que compensar nada. Como hice esto, voy a hacer lo otro. Hey, Señor, como yo pequé, pero te prometo que este año voy a llegar a tiempo a todos los cultos. Te prometo que ahora voy a hacer esto porque hiciste algo malo, hermano. Usted no tiene que compensar nada. Esto no llevó a Pablo a trabajar más para compensar algo. Esto llevó a Pablo únicamente a depender más de Dios. El propósito de esa debilidad, aguijón, aquí dice, para que me abofetee. Tiene ese sentido, o lo que quiere decir la palabra abofetear, pegar con el puño cerrado. Y sí, hermano, usted tiene un aguijón. Oh, pastor, tengo un aguijón que me abofetea. No, hermano, no se preocupe. A mí me pega, me escupe, me tira, me deja en el piso, me lo echa en cara, porque muchas veces esa es la intención de Satanás. Y la intención de Dios es que vayamos a su gracia, porque su gracia siempre va a ser mayor que nuestro pecado. Su poder siempre va a ser mayor que nuestra debilidad. Su misericordia va a ser mucho más grande, por mucho, infinitamente más grande que lo que nosotros merecemos. Satanás nos golpea, nos echa en cara nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, nuestra vulnerabilidad, nuestro carácter, nuestro pecado, nuestros recuerdos, con la intención de herirnos, derribarnos, dejarnos ahí en stand-by, de dejarnos limitados. Pero Dios puede transformar todo eso malo, vergonzoso, despreciable, en algo tan bueno como la dependencia a Él. Romanos capítulo 8 nos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a los que por su propósito, son llamados. Ojo, a los que aman a Dios, porque muchos dicen, todo ayuda bien. No, a los que aman a Dios, sí. Pero qué interesante, todo. No dice nomás las cosas buenas. El trabajo para Dios ayuda bien. El hacer esto para Dios ayuda bien. El servir a Dios ayuda bien. No, todo el pecado ayuda bien, hermano. Dios es tan misericordioso
que incluso aún entre nuestros recuerdos vergonzosos, entre nuestro pecado, Dios lo puede utilizar para nosotros depender más de Él. En este capítulo, estamos hablando del capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 7, Pablo habla de la lucha del creyente, de la lucha que tenemos en la carne contra el espíritu. Y Pablo menciona, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. El mal que no quiero es lo que hago. Y Pablo se avergüenza en ese pasaje. Al terminar el capítulo, y cuando termina el capítulo 7, obviamente empieza el capítulo 8, y Pablo empieza diciendo que nada nos separará del amor de Dios. Nada, grábese eso, nada lo puede separar a usted del amor de Dios, ni su pecado, porque es pecado que Dios ya perdonó en la cruz. Entonces, incluso esa lucha que nos menciona en el capítulo 7, esa lucha ayuda a bien a los que aman a Dios. Oiga, esto es maravilloso. Tenemos un Dios tan misericordioso, tenemos un Dios tan perfecto, que incluso nuestro pecado, ojo, arrepentido, es utilizado para bien, es utilizado para crecimiento de nosotros. Esto me encanta y me hace ver el Dios tan misericordioso, amoroso, bondadoso que tenemos. El propósito de nuestro Señor siempre es para bien, aunque no todo lo que nos sucede es agradable. Dios deja ese aguijón a pesar de la oración de Pablo, porque Pablo nos dice, ya lo intenté, ya le he rogado 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Te lo quitó? No, ahí sigue. Así como usted, como yo, muchos hemos pedido a Dios que nos quite esa debilidad, que nos quite esa enfermedad. Posiblemente algunos, Señor, quítame este recuerdo. Y muchos quieren tratar de hacer algo que compense esa debilidad y no lo podemos hacer. O que Dios nos compense la debilidad que tengo. Si Dios si no me diste, ponme donde hay, ¿verdad? O si no me diste esto, pues dame esto otro que compense. No. Aquí Pablo entendió que el objetivo de Dios es la dependencia y no gloriarnos en nosotros mismos. Hermano, Dios permite que Satanás nos recuerde eso para que cuando Satanás nos lo recuerde, nosotros vayamos delante de Dios y que Dios nos diga, hijo, Alfonso, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Ese recuerdo que a ti te avergüenza, yo no lo tomo en cuenta. Ese pecado que a ti te avergüenza, yo ya lo perdoné. Esa limitación que tú tienes, no te preocupes, yo soy Dios, yo lo hago. Porque el gloriarnos en nuestras fortalezas y en nuestras capacidades, cuando hacemos eso, vamos a dejar de depender del poder y de la gracia de Dios. Es como si Pablo fuera paralítico y Pablo le dijera a Dios, Dios, dame piernas. Y Dios, no. Oye, pues que me funcionen. No. Entonces, Dios, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a cargar, Pablo. Yo te voy a cargar eso. Si nosotros le dijéramos a Dios, oye, Dios, yo quiero caminar y Dios, no te preocupes, yo te voy a llevar. No te preocupes, yo te cargo. Hay quien tiene la gloria, Dios. Hay quien hace las cosas, Dios. Pablo camina, no, Dios lo carga. Hermano, usted no lo hace, Dios lo carga. Dios lo quiere cargar. Pero para que usted reconozca esas debilidades y que Dios lo cargue, usted las tiene que reconocer y usted se las tiene que llevar a Dios. Esto es maravilloso. Por eso, siempre que dependamos de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades, vamos a estar limitados. Siempre. E incluso vamos a estar limitando el poder de Dios porque ¿a poco usted puede producir algo que Dios no produce? ¿A poco usted puede hacer algo que Dios no hace? ¿A poco Dios lo necesita a usted para realizar su obra? Hermano, siempre se trata de que en nuestras debilidades Dios es el que obra. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y se va a encontrar contra los amalecitas, ¿cuál fue la orden? Mientras Moisés levante las manos, mientras la vara esté levantada, oiga, esto es magnífico. Vamos a enfrentarnos a los amalecitas y Dios diciendo, no se pueden enfrentar con sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ustedes son esclavos de Dios y son guerreros. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, Señor? Mientras Moisés tenga las manos levantadas. ¿Qué hacen Aarón y Ur? Van y le levantan las manos a Moisés. ¿La victoria tuvo que depender de unas manos levantadas? Sí, porque no era de la destreza para pelear del pueblo.
Al igual que Jericó, cuando tomaron Jericó, van a rodear la ciudad durante 7 días, van a tocar las trompetas y el último día van a rodear la ciudad y van a tocar las trompetas, van a caer los muros. Unos muros que en su momento fueron impenetrables. ¿Tuvo que ver con la superestrategia de Josué? No, tuvo que ver con la estrategia de Dios. Y luego con Gedeón, cuando se enfrenta con los madianitas, se tiene que ir diezmando todavía el ejército. No son muchos. Los que tengan miedo, que se vayan, vámonos. Los que se quieran ir a su casa, con sus esposas, que se vayan. Y luego, bueno, todavía quedan algunos. Y luego Dios le dice a Gedeón, bueno, los que tomen todavía agua, llévalos al río, y los que tomen agua como perros, esos déjalos. Los que se lleven el agua a la mano, que en símbolo de que están alertas, esos que se vayan. Oye, señor, espérate, los que están alertas son los que posiblemente saben pelear, por eso están alertas. O sea, me estás dejando con un puñado, con 300 desobligados y luego todavía inconscientes y sin miedo. Sí, 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 Gedeón, porque con esos 300 los madianitas van a saber que tú no los venciste y que el pueblo no los venció, y los madianitas van a poder decir que Dios fue el que les dio la victoria. Hermano, eso es, Dios está esperando que no dependamos de nuestra capacidad y de nuestra fuerza. Por eso cuando le decían a Pablo que era débil físicamente, Pablo no se defendió. Oiga, como alguien flaco, tan así, tan escuálido, a lo mejor como dicen que era Pablo, aguantó tantos golpes, tantos azotes, tantos ayunos, tantas desveladas, y pueden decir, no, hombre, ¿a poco sí ya está a punto de entregar el equipo, verdad? Y Pablo puede decir, no, pues es que Dios es el que me da la fortaleza, no es mi físico. Y cuando decían que Pablo era torpe para hablar, él reconoció que era Dios el que se encargaba de que las personas entendieran el mensaje. Como si, mira, ni siquiera debatir sabe, ni siquiera las respuestas rápidas tiene. Ahí es donde se ve el poder de Dios. Si no tiene capacidad de expresión, es donde se ve el poder de Dios. Todo era un recordatorio para que Pablo reconociera que Dios es quien lo hace. El objetivo de nuestras debilidades, de nuestras deficiencias, de nuestras vulnerabilidades es llegar a reconocer que todo se trata de Dios. A lo largo de la palabra vemos que todo se trata de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento al pueblo, ese pueblo infiel, ese pueblo pecador. Vemos que todo se trata de Dios. Vemos a la iglesia en la actualidad, vemos a la iglesia ya después del libro de los Hechos. Nos vemos a nosotros y que decimos, todo se trata de Dios. El día de ayer fuimos muy bendecidos por el devocional del pastor Lalo, que mencionó y que nos habló de Aarón cuando hizo el becerro de oro, y que después vemos nosotros al finalizar el Éxodo, que se instituye como sacerdote a él y a sus hijos, y le ponen una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Y, y a mí me conmovió cuando Abriel dice, imagínense cuando le ponen la diadema de oro a Aarón, y Aarón dijo, y el pensamiento de Aarón es que, Señor, yo el oro lo usaba para otra cosa, yo el oro lo usé para deshonrarte. Hermano, se trata de Dios, se trata únicamente del poder de Dios. ¿Qué hizo Aarón? Le aseguro que Aarón pudo haber dicho, a lo mejor en otras palabras, el poder de Dios reposa en mí. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos llama. Es lo mismo que con Sansón. La creencia que muchos podemos tener es de que Sansón no fue musculoso. Vemos a Sansón, los dibujos de Sansón, las interpretaciones de Sansón, una persona alta, con el pelo largo, muy musculoso. No, la Biblia no nos dice que el poder venía de sus músculos. La Biblia nos dice que el poder de Sansón, la fuerza de Sansón, venía de su cabello como símbolo del poder de Dios. Posiblemente Sansón no era una persona musculosa que cuando lo veían, ¿y dónde tiene tanta fuerza? No eran sus músculos, era el poder de Dios. Por eso hay que cuidarnos incluso de los elogios desmedidos, de la autosuficiencia. Eso es una trampa de Satanás. Y eso debería ser un error en el desarrollo del ministerio. La iglesia descansa y actúa dependiendo del poder de Dios. Usted debe descansar y actuar en el poder de Dios, porque todo ministro, todo creyente tiene la responsabilidad de darle la honra y la gloria a Dios únicamente. Por eso Dios quiere tomarnos donde estamos y cómo estamos, para Él siempre moldear su imagen en nuestras vidas. Porque es lo que dice Pablo, para que habite en mí el poder de Cristo. Debemos de dejar de creer en nosotros.
En una sociedad donde nos dice, tú puedes, aquí Pablo nos está diciendo, no, es que no podemos, porque no podemos producir nada para que Dios haga su obra. Usted no puede producir nada para que la gente llegue al cielo. Usted únicamente obedece y manifiesta el evangelio y predique el evangelio. Nada más. ¿Qué hacemos? Eso, depender de Dios, que habite en nosotros el poder de Cristo. Por eso Pablo se glorificaba en sus debilidades, se gloriaba en sus debilidades, decía, qué bueno que tengo debilidades, porque es cuando se ve el poder de Dios. El aguijón no convirtió a Pablo en un ministro menos eficaz, pero se lo convirtió en un ministro más dependiente. No se trata de nuestra eficacia, se trata de dependencia. ¿Qué hacemos con aquello que nos recuerda que somos débiles? Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara aquello que lo hacía sentirse débil, pero Dios no le respondió quitando la debilidad. Dios le mostró que la gracia es suficiente, es infinita. En este pasaje el propósito no es hacernos fuertes, ni hacer creer que nosotros podemos. Es enseñarnos a depender de Dios, de su fuerza, de su poder, de su gracia. Quizá nosotros también hemos orado, Señor, quita esto de mí, quita esta limitación, este fracaso, esta herida, esta incapacidad, borra este recuerdo, esta circunstancia. Y Dios nos dice, bástate mi gracia. ¿Tiene algo usted que Dios quiera quitar? Creo que sí. Y Dios nos dice, bástate mi gracia, Señor, pero hice esto. ¿Quién lo está escribiendo, hermano? Una persona que mató cristianos, que amedrentó a la iglesia. Yo imagino que posiblemente ese pudo haber sido el recuerdo que Pablo quería que Dios le quitara. Ese era su aguijón, mataste cristianos. Hiciste esto, hiciste el otro. Y Dios diciéndole a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Yo ya te hice una persona nueva, bástate mi gracia. Por eso el aguijón no desapareció, pero sí cambió la forma en la que Pablo lo veía. Lo que antes podía ser motivo de vergüenza se convirtió en un recordatorio de dependencia. Es eso, hermano. Lo que para nosotros puede ser motivo de vergüenza es un recordatorio de que debemos de depender de Dios. Satanás quería utilizar esa debilidad para derribarlo, pero Dios la utilizó para sostenerlo. Por eso Pablo no termina diciendo cuando soy débil, entonces eso me hace más fuerte para que yo sea fuerte, o Dios me hace más fuerte. No, dice nomás cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios le da esa fortaleza. Cuando se acaba nuestra autosuficiencia, es donde hay espacio para que repose el poder de Cristo, para que Dios lo haga. Dios nos lleva al punto de reconocer que no podemos, porque cuando nosotros reconozcamos que no podemos, es donde vamos a saber que la gracia es suficiente. El verdadero poder en el ministerio no consiste en demostrar lo que nosotros podemos hacer, sino reconocer en dependencia a Dios lo que Dios va a hacer a través de nosotros, a pesar de nosotros, porque nuestra debilidad nos debe conducir a depender de su gracia, a depender de Él. Hermano, considerémonos autosuficientes. Y concluyo con esto. Pablo comenzó hablando de un motivo para jactarse al decir que había estado en el tercer cielo, pero termina hablando de algo que resaltó su fragilidad, un aguijón que no podía quitarse, algo que lo abofeteaba y que continuamente le recordaba su condición de debilidad y de insuficiencia. Y una experiencia extraordinaria no hace a Pablo más espiritual, pero tampoco una debilidad lo hacía menos útil, porque todo se trata de Cristo y de su gracia. A lo largo de la palabra vemos que todo se trata de Dios y de su gracia, porque de lo vil y de lo menospreciable es de lo que escogió Dios. Muchos hemos pedido a Dios que nos dé capacidad de reconocimiento, resultados, fortaleza. Y hemos pedido que quite todo aquello que nos avergüenza, que nos limita y que nos recuerde que no podemos. ¿Qué nos dice Dios? Bástate mi gracia. Porque su propósito en esta porción no fue quitarle a Pablo aquello que lo hizo débil, sino que permanezca aquello que lo hiciera más dependiente. Por eso tenemos que reconocer, no puedo hacerlo en mis fuerzas y necesito que Cristo lo haga en mí. ¿Has tratado de dejar algo? ¿Has batallado con algo? Batallas incluso para aceptar una noticia, no sé. Dios lo hace, entrégaselo a Dios.
y no para que te lo quite. En este caso es un recordatorio de que nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de poder que nos transforma para realizar su obra. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice esto, no porque la debilidad tenga poder, sino porque la debilidad nos lleva a depender del poder de Dios. Por eso, en medio de reconocer este aguijón, es a dónde nos está llevando la vergüenza. Esto nos está llevando a qué, a la autosuficiencia, al desánimo, porque Pablo no está hablando aquí, Pablo para nada habla de sus logros. El versículo 10 dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Usted tiene afrentas ahorita? ¿Usted tiene debilidades? ¿Usted tiene necesidades? ¿Usted tiene persecuciones? ¿Usted tiene algo que lo angustia ahorita? Entrégueselo a Dios y Dios no se lo va a quitar, pero le va a hacer ver que su gracia es suficiente. Oye Dios, tengo una debilidad. Oye Dios, tengo una afrenta. Oye Dios, tengo una necesidad, tengo una persecución, tengo una angustia. Y Dios nos responde, ok, pero me tienes a mí, me tienes a mí. Yo y mi gracia somos suficientes. Por eso el punto es llegar a decir, Señor, tu gracia me basta. Señor, tu presencia es lo que necesito. Tu poder es suficiente y todo depende de ti. El verdadero poder en el ministerio no es demostrar lo que nosotros podemos hacer, sino reconocer cuánto necesitamos de Dios y cuánto necesitamos de Él para que Él haga a través de nosotros. Porque no es demostrar nuestras fortalezas, no es demostrar nuestros logros, es únicamente depender de su gracia. Y esto aplica para todos nosotros, porque muchas veces si una persona no es creyente, dice es que todavía batallo y no me quiero entregar porque tengo esto y porque pasa esto, depende de su gracia. Y nosotros es que yo sé que soy creyente y sé que tengo que dejar esto y estoy batallando, depende de su gracia, porque es lo único que nos va a llevar a que Él obre, pero también para fortalecer nuestra confianza en Él y que Él también nos amolde y nos haga conforme a Él.